Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos al estudio de entre semana. Por 2 semanas no tuvimos la posibilidad de hacer transmisión, pero ya el día de hoy estamos de nuevo para poderles compartir la palabra de Cristo. Si recuerdan, habíamos mencionado que estaríamos examinando de manera consecutiva el Evangelio del apóstol Juan. Un evangelio que tiene como finalidad producir en sus lectores una relación con Dios. En palabras más concretas, en palabras teológicas, que todo aquel que lea el evangelio llegue a obtener la vida eterna. La vida eterna no como una existencia prolongada por los siglos de los siglos, sino como un concepto teológico que denota una relación íntima entre el hombre y Dios. Cristo en Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Juan 3:16 con otros textos nos dicen que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Por otra parte, también Juan 5:39 nos enseña que aunque muchos judíos pensaban que escudriñando las Escrituras iban a obtener la vida eterna, la realidad es que las Escrituras dan testimonio de Cristo y tenemos que ir a Él para que Él nos dé vida, esa relación íntima con el Padre y con Cristo. Bueno, el día de hoy vamos a examinar una porción que tiene que ver definitivamente con nuestro Señor, pero que toca el aspecto del precursor mesiánico, de ese hombre que es conocido en los evangelios como Juan el Bautista. No porque tuviera un apellido Bautista, sino porque era una de las acciones que él llevaba a cabo dentro de su ministerio. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de la identidad del precursor mesiánico. La identidad del precursor mesiánico. ¿Se ha preguntado usted quién es Juan el Bautista? ¿Qué papel tuvo en la historia de la redención? ¿Qué importancia le dio el Señor Jesucristo a este personaje? ¿Qué relevancia tiene Juan el Bautista en el Nuevo Testamento? ¿Qué importancia le debemos poner nosotros a su bautismo? Pero lo más importante, ¿quién es, estrictamente hablando, Juan el Bautista? Y el día de hoy entonces vamos a responder a esa pregunta. ¿Quién es Juan el Bautista? Hagamos una oración. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque es perfecta, porque es buena y agradable. Llénanos de paz, Señor. Permite que nuestro corazón sea inundado con la paz de Cristo. Danos, Señor, la templanza, la humildad. Y ayúdanos a tener, Señor, por una parte la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo y por otra parte el fervor, Señor, y la dedicación que también tuvo este profeta, que sin duda alguna fue un profeta ejemplar, digno de ser imitado, y rogamos que así como Él se conformó a la imagen de su Señor Cristo, así nosotros también hoy podamos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Mesías. Amén. Juan capítulo 1. Después de dar una introducción sobre quién es el Verbo y ahondar muchísimo en el asunto de la divinidad del Hijo de Dios y plasmarlo en el capítulo 1, versículo 18, como el medio de la revelación y la acrópolis de la revelación, también el capítulo 1, en el versículo 14, nos habla de la real humanidad que existe en el Verbo de Dios. Ahora bien, aunque Juan el Bautista es mencionado en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 8, de manera más amplificada, se empieza a detallar su obra y su identidad en el capítulo 1, versículo 19, en adelante. Pero como la porción es muy larga y no podemos abarcar quién era Juan y qué hizo Juan,
Hoy solo vamos a hablar de la identidad de este personaje que debe ser considerado como el precursor mesiánico. Juan capítulo 1, vamos a dar lectura del verso 19 al versículo 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Este es el asunto, saber la identidad de este personaje. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista es relevante en la historia de la redención porque podríamos decir que él es el par de aguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estrictamente hablando, Juan sería el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los profetas en el Nuevo Testamento. Pensando en un oficio profético que sigue hasta nuestros días, no en el sentido de predecir el futuro o adivinar cosas, sino en el sentido de la proclamación de la verdad. Bueno, en esa directriz, Juan sería entonces el epicentro o el punto de partida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La aparición de Juan el Bautista también es relevante para los judíos de aquella época porque durante un periodo aproximado de 400 años, que se conoce como el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, en donde hubo escasez de profetas, realmente no hubo ni un profeta, los judíos en ese periodo de silencio, en ese periodo oscuro, donde la voz de Dios ya no se oía, tuvieron que echar manos de algunos documentos pseudoepigráficos para así plasmar esperanza, consuelo a un pueblo que estaba subyugado por los griegos y posteriormente por los romanos. Fue en esa época que se formaron algunas sectas como la secta de los saduceos y la secta de los fariseos. Fue en esa época que se formaron las pequeñas congregaciones mencionadas en el Nuevo Testamento como las sinagogas, que se traducen como pequeñas congregaciones. Y entonces, durante esos 400 años, no hubo ningún personaje que dijera palabra del Señor. Y entonces, de repente, en el río Jordán, aparece un hombre austero, con una vestimenta muy humilde, muy austera, muy sencilla, con un mensaje muy claro, muy conciso, muy nítido. Y aparte, el mensaje tiene que ver muchísimo con la esperanza o el cumplimiento de la expectativa mesiánica que tenían los judíos. De manera que esto es escandalizante porque es como si Juan estuviera sacudiendo el avispero después de muchos años. Y es entonces que cuando él empieza a bautizar a muchas personas y grandes multitudes acuden a él para ser bautizados y para escuchar el mensaje sobre la llegada del Mesías, es entonces cuando los judíos, sobre todo los religiosos, que tenían su epicentro en Jerusalén, mandan a un grupito de los fariseos, que era la secta predominante en aquella época, para preguntarle a Juan en el versículo 19, ¿tú quién eres? Leamos el verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y aunque eran sacerdotes y levitas, mis hermanos, ellos tenían una denominación doctrinal. Ellos eran parte de la secta de los fariseos, que aparece en el verso 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos, a diferencia de las otras sectas como los saduceos o los esenios, eran personas con una sana doctrina, podríamos decirlo así, en teoría. Aunque en la praxis o en la práctica eran personas muy arrogantes, soberbias, hipócritas, que vivían en la superficialidad de la religión.
Eran personas que aparte habían añadido a la doctrina un sinfín de tradiciones, la tradición de los ancianos, pero en su médula doctrinal podríamos decir que ellos creían en la resurrección de los muertos, ellos sí creían en la vida eterna o esa realidad trascendental que conocemos como el cielo, aunque ellos le llamaban el seno de Abraham o el paraíso. Y también ellos estaban en espera del Mesías porque creían tanto en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y entonces esta secta tiene un peso bastante importante en el judaísmo del primer siglo, porque es la secta, podríamos decir, oficial o la secta conservadora y ortodoxa, que tiene una doctrina un poco más estructurada que la doctrina de los saduceos, de los samaritanos o de los esenios. Y entonces la pregunta a responder es, ¿tú quién eres? ¿Tú estás bautizando? ¿Tú estás proclamando un mensaje escandalizante y el pueblo está acudiendo? Queremos saber quién eres tú. Y aunque ellos no vienen con una mala actitud, ellos sí están preocupados por saber quién es Juan. Y por lo que sabemos en la historia del Nuevo Testamento, pues Juan va a ser rechazado por esta secta, juntamente con todo el clero judío, y obviamente lo que sabemos por el Nuevo Testamento es que va a morir como un mártir en el Nuevo Testamento ya, pierde la cabeza y entonces el mismo Cristo se refiere a él como un hombre que murió por causa de la verdad. Respondiendo a la pregunta, ¿tú quién eres? Hay tres cosas o hay tres posibles identidades que Juan el Bautista va a explicarnos de manera estructurada o sistemática. Versículo 20, en primer lugar, la pregunta sería, ¿Juan es el Cristo? ¿Juan es el Mesías? ¿Juan es el Salvador que esperábamos? Y por eso en el verso 20 confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Nos recuerda un poco lo que dice en el capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Y entonces, aunque algunos judíos pudieron haberlo identificado con el Mesías, y aunque los sacerdotes, los fariseos y los levitas se escandalizaron porque probablemente la gente empezó a verlo a él como el Mesías, Juan fue muy claro en decir, no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador. Incluso por ahí más adelante, Juan dirá, es necesario que él crezca en referencia a Cristo, pero que yo mengüe. Y cuando los discípulos de Juan incluso ven a Cristo entre las filas de la multitud y escuchan a Juan decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que encontramos en el Evangelio de Juan es que inmediatamente ellos dejan a Juan y se van con nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de esto es porque Juan no era el Cristo. Juan no es el Señor. Juan no es el Mesías. La idea del Cristo, ya la hemos explicado con anterioridad, tenía que ver con aquel personaje que fue prometido en el Antiguo Testamento a través de los patriarcas y los profetas, un personaje que tendría que redimir a la humanidad, sobre todo en el Nuevo Testamento se hace mucho énfasis sobre la redención de Israel, un personaje que tendría que cumplir con algunas cuestiones que fueron anunciadas tanto en el Génesis, la ley de Moisés, Isaías, los Salmos, un personaje que estrictamente es llamado el Cristo, que se traduce al español como el ungido, porque él fungiría, así como David, en un trono como rey, él fungiría también como sumo sacerdote y él fungiría como el profeta prometido en el Antiguo Testamento. Ya que estos tres oficios, rey, sacerdote y profeta, eran los oficios que en el Antiguo Testamento, por lo regular, se iniciaban con un rito conocido como la unción, en donde se le derramaba aceite a este personaje para que el pueblo lo reconociera como un ministro de Dios. Ya fuera Aarón, en este caso que fue un ungido como sacerdote, ya fuese David, que fue también un ungido como rey, o ya fuese tal vez un profeta como Isaías, que según el capítulo 61 dice que fue ungido.
En ese sentido, los judíos estaban expectantes a la llegada del ungido o el Cristo, el Mesías. Y aunque no llegaron 3 personajes, lo que sí encontramos es que en el Nuevo Testamento se nos presenta a una sola persona, el Verbo hecho carne, que funge como rey, sacerdote y profeta. Rey según el linaje de David, sacerdote según el orden de Melquisedec y profeta según lo dicho por el profeta Moisés en Deuteronomio: profeta les levantaré entre ustedes como yo. Y entonces este personaje, el Cristo, al ser rey, sacerdote y profeta, tiene la facultad, Dios le ha conferido redimir a todo aquel que cree en él. Como dice Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en ese sentido, mis hermanos, Cristo es el Rey, y eso significa que ahora estamos subordinados a su autoridad. Él es nuestro Señor. Y parte de nuestra redención tiene que ver con el señorío de Cristo, que en su humanidad Dios le hizo Señor y Cristo. Es por eso que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es por eso que después de la resurrección Él dijo: toda potestad me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. Es por eso que Cristo así le reclama a muchos de los que se llamaban discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y en ese sentido, Él es el Cristo, en un sentido regio, según el linaje de David. Pero también nuestro Señor Jesucristo es considerado el Mesías en el sentido de que Él tiene un oficio sacerdotal, no según la casta de la casta de Leví, sino según el orden de Melquisedec, que es una cristofanía o un tipo que aparece en el Génesis, al cual el patriarca Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Y entonces Cristo, como nuestro sumo sacerdote, tiene la potestad dada por Dios el Padre para perdonar pecados, cosa que vemos con el paralítico en Mateo capítulo 9. Y es por eso que Cristo a la fecha, cada vez que pecamos, Él puede restaurar nuestra comunión con Dios y nos salva perpetuamente, porque vive a la diestra del Padre, intercediendo cada día por nuestros pecados. O como lo diría Juan también en su carta: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, lo cual no es la voluntad de Dios, pero si eso hubiese pasado, tenemos un ayudador, tenemos un abogado, pero es el sentido de un sacerdote. Tenemos un intercesor para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Pero también el Cristo está fungiendo con una labor profética. Y es por eso que hemos dicho que Cristo tanto es el mediador de la revelación como la acrópolis o la máxima expresión de la imagen y la palabra de Dios. En Cristo entonces tenemos la verdad en plenitud. Después de Cristo no hay más verdad, después de Cristo no hay más revelación, porque en Cristo está contenida toda la verdad. Y siendo muy exagerados y acudiendo a las mismas palabras de Jesús, Él es la verdad. Y entonces la primera cosa, o la primera persona que no es Juan, es el Cristo. Juan el Bautista no es el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no soy. La segunda identidad probable sería la del profeta Elías. Y aquí tengo que contextualizarlos un poco con algunas profecías o una profecía en el Antiguo Testamento. Bueno, primero recordemos que hubo un profeta en el libro de los Reyes, conocido como el profeta Elías. Un profeta que fue relevante para su tiempo porque fue quien acabó con muchísimos profetas de Baal. Fue un profeta lleno de fervor. Fue un profeta que hizo portentos y grandes milagros. Fue un profeta que también se caracterizaba por una vida muy austera, por una vida muy humilde, pero también fue un profeta que tenía un carácter bastante áspero, agresivo, y podríamos decir que el celo de Dios básicamente lo dominaba.
Esas eran las características del profeta Elías. Y cabe mencionar que Elías no experimentó la muerte, sino que fue arrebatado con Dios. Y obviamente él tuvo que experimentar una glorificación en ese trance, ¿no? Lo mismo que Enoc, porque la carne y la sangre, así como están ahora, no pueden heredar el reino de los cielos en plenitud. Pero el punto es que Elías es importante, es relevante. Elías es un personaje muy importante, de mucho interés para el judaísmo y también para el cristianismo. Pero entonces, hay una profecía en Malaquías, si van conmigo por favor a Malaquías, capítulo 4, versículo 5, Malaquías 4:5. Tenemos aquí una profecía en donde el pueblo judío tenía entendido que antes de la llegada del Señor, del Mesías, antes de la llegada del día del Señor, que sería la segunda venida obviamente, tendría que venir el profeta Elías. Malaquías dice lo siguiente, 4 versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, entonces la expectativa del judaísmo, y en este caso hablando ya del cristianismo, la expectativa de un sector del cristianismo conocido como el cristianismo futurista dispensacional, tiene la esperanza de que algún día, antes de que Cristo aparezca por segunda vez, en ese gran día glorioso, conocido como la parusía o el día del Señor, Dios va a enviar otra vez a ese profeta, al profeta Elías. Sin embargo, no es lo que se explica ya en el Nuevo Testamento. Recuerden que las profecías del Antiguo Testamento se tienen que interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Y sobre todo, todas las profecías y todas las enseñanzas las tenemos explicadas, y yo estoy convencido de eso a la fecha, es un principio de interpretación que yo tengo como una convicción firme. Toda enseñanza fue explicada a detalle y de manera amplificada por nuestro Señor Jesucristo, que ya dijimos, es la máxima expresión de la revelación de Dios. Por eso Él es el profeta. No solamente es un profeta, Él es el profeta. Y Él nos declarará todas las cosas. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y entonces, cuando Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, yo no soy Elías, lo que está queriendo decir Juan con esto es que Él realmente no es Elías. Él no es el profeta Elías. Y aunque guarda ciertas similitudes, ciertas características que son semejantes con Elías, la realidad es que el profeta Elías era una persona y Juan el Bautista era otra persona. De manera que no es Elías resucitado, ni es Elías enviado del cielo. Él no es, estrictamente hablando, la persona del profeta Elías. Pero la pregunta es, ¿Juan es ese profeta Elías que dice Malaquías? O sea, ¿él es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Malaquías? Y aquí tenemos que remitirnos al menos a dos textos en el Nuevo Testamento. Primero, vayan conmigo a Lucas, porque en Lucas, cuando el ángel del Señor habla con Zacarías, padre de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, se le dice lo siguiente. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será dominado o lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es importante eso. Juan el Bautista no es Elías, pero tendría el mismo espíritu, o sea, el mismo carácter, la misma
personalidad, por así decirlo. En ese sentido hay una similitud o semejanza de carácter que el profeta Elías. Espíritu aquí en el sentido de carácter, en el sentido de forma de ser. Y también se habla del poder porque el mismo poder que se le confirió a Elías se le confirió a Juan. De manera que podemos ver en Juan a una persona que se parece mucho al profeta Elías. Y vean cómo el ángel cita a Malaquías. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, lo que dice Malaquías 4, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y surge la pregunta, ¿esto se cumple antes del día del Señor? Pues cronológicamente sí. Y en ese sentido, Juan el Bautista es el Elías que habría de venir, pero no es realmente Elías. Solamente se le llama así porque tiene el espíritu, el carácter y una vida, un oficio, un ministerio semejante al del profeta Elías, nada más. Pero ahora, siendo un poquito incluso más detallistas, nuestro Señor Jesucristo habló de Juan, cabe mencionar incluso que era su familiar, habló de Juan en el capítulo 11 de Mateo, y nos habla en referencia a Juan, diciéndonos lo siguiente en el capítulo 11, versículo 11 en adelante. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, vean que en primer lugar ya se le está dando de alguna manera un valor al profeta Juan como a ningún otro. Y no por el hecho de que él sea más, no por el hecho de que la imagen de Dios en él sea mayor, no por el hecho de que el Espíritu en él more más con abundancia, porque Dios no da el Espíritu con medida, sino por el hecho de que él es el profeta que va a prepararle el camino al Mesías, y en eso radica la grandeza de Juan, en que él tuvo una labor que ningún otro hombre tuvo. Y por otra parte, quiero pensar que también se refiere a su integridad, a su firmeza por la verdad. Pero Cristo nos dice que de todos los que han nacido de mujer, no se le ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bueno, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Luego explicaremos eso. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, Juan es la acrópolis de la profecía previo a la llegada del Mesías. 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y aquí ya no hay ninguna válvula de escape, ya no se puede dar otra explicación, porque el mismo Señor Jesucristo, a menos que usted esté en contra de Cristo, y a menos que su sistema vaya en contra de las palabras de Jesús, el mismo Señor dice que Él es el Elías que habría de venir, en referencia a lo que dice Malaquías, ¿no? ¿A qué otra cosa se puede referir el Señor Jesucristo? Y entonces, ya llevamos dos. Juan no es el Cristo. Juan no es estrictamente Elías, pero sí es el cumplimiento del Elías que habría de venir, según Malaquías. Versículo 21 le preguntan, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Juan 1:21, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. El profeta, no un profeta, sino el profeta, en referencia a lo que ya habíamos explicado. Es como si le preguntaron otra vez, ¿eres tú el Cristo? Pero para los judíos la idea del Cristo estaba más palpable en el asunto del reino. Estaba más palpable en el asunto de un oficio regio, el rey. Pero cuando le preguntan aquí, ¿eres tú el profeta? Eso nos indica que en la mentalidad judía de aquellos días se pensaba que iba a llegar el profeta, iba a llegar el rey, el Cristo, e iba a llegar el sacerdote según el orden de Melquisedec. De hecho, hay algunos escritos judíos que proponen esa idea, ¿no?, de que llegarían tres ungidos, o tres oficios, tres personas distintas.
Pero lo que nosotros ya sabemos por el Nuevo Testamento es que tanto el profeta, el rey y el sacerdote los tenemos enclaustrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No es que existan tres personas en Cristo, sino tres oficios en la persona y en la humanidad de nuestro Señor. Y entonces le preguntan, ¿eres tú el profeta? Eso se lo dicen obviamente por la autoridad con la que habla, por el mensaje que proclama y por el hecho de que después de esos 400 años de silencio, todas las personas de las provincias alrededor del Jordán se acercan hacia él para escucharlo y para bautizarse. Y aunque él responde no, y tiene razón porque el profeta es Cristo, él es el profeta prometido, Juan es un profeta. Pero hay que hacer una distinción entre un profeta y el profeta. Porque Juan es un profeta, ¿no? Es el último profeta del Antiguo Testamento, pero nada más, un profeta. El profeta es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando usted o una persona en una denominación o secta dice, nosotros tenemos al profeta, llámese Helen de White, llámese José Smith, llámese Nazón Joaquín, llámese como quiera, están diciendo una blasfemia porque solo existe el profeta Jesucristo. Todos aquellos que proclamen la verdad, y recalco, la verdad según las Escrituras, todos aquellos que prediquen el conocimiento de Dios a través y a partir de la Biblia, solamente son profetas, pero no son el profeta. Y en ese sentido, pues todos los que predicamos y tenemos un oficio ministerial, pastoral, de predicación, estamos en un oficio profético. Como lo dice Pablo, el que profetiza edifica, exhorta y consuela. En eso consiste nuestra labor profética. No en predecir, no en adivinar, no en cosas que van más allá de lo que está escrito. La revelación termina con la era apostólica y entonces Juan no es el profeta, no es el Cristo. Esto en referencia a una profecía que está en Deuteronomio 18:15. Busquen conmigo Deuteronomio 18:15. En donde tenemos la explicación de esta idea del profeta. Profeta de en medio de ti, le dice Moisés a los israelitas, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Dios hablándole a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es lo que dice el Nuevo Testamento, que todo aquel que no escucha las palabras de Cristo está condenado. Cristo es el profeta y en la palabra más absoluta, porque Cristo nos revela y nos manifiesta la imagen y la palabra de Dios en exactitud y a cada segundo. Si hiciéramos un comparativo entre Juan y Cristo, nuestro Señor Jesús de Nazaret, podríamos decir que Juan tenía un horario, vamos a exagerar esto, tenía un horario en el cual él profetizaba, predicaba, proclamaba, y esas palabras eran palabras de Dios. Pero también había momentos en los cuales él hablaba y eran palabras humanas, palabras que no eran de Dios. Obviamente su palabra era una palabra inmunda porque su boca era una boca pecadora, pero él era un profeta y en algunos momentos hablaba palabra de Dios. Pero Cristo es el profeta en el sentido de que Cristo, cada palabra que dijo, cada frase, cada oración, cada letra, era la palabra de Dios. Y eso estamos diciéndolo en el sentido de que cada segundo, cada respiro, cada palabra, cada vez que abría su boca, ya fuese en una comida, ya fuese en la barca, ya fuese en la sinagoga, cada palabra de Cristo hasta el fin fue palabra de Dios. Incluso en la crucifixión, cuando Él dice, tengo sed, obviamente tenía sed, no lo dice tanto por su necesidad, aunque era humano, lo dice para que se cumpliese la Escritura. Y entonces, en todo momento, Cristo es el profeta. Yo no, Juan tampoco, Pablo tampoco, Moisés tampoco. Porque yo ahorita estoy proclamando el mensaje de Dios y eso es una labor profética. Pero ahorita me bajo del púlpito y empiezo a platicar con mi esposa, con los hermanos, con los amigos, con los clientes del negocio.
y eso no sería estrictamente ya palabra de Dios. Pero Cristo completamente, a cada momento, hablaba palabras de Dios. Es por eso que los apóstoles le dicen: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es por eso que Cristo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es por eso que se nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. En conclusión, mis hermanos, Juan no es ni el Cristo, Juan no es Elías en el sentido de una realidad personal, y Juan no es el profeta. Y entonces, ¿quién es Juan? Ya explicamos un poco de quién es Juan, pero vean lo que dice el versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan 1:23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quiénes somos? Somos lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo Juan. Yo simplemente soy lo que la Biblia dice de mí. Isaías 40, versículo 3 dice de Juan, el profeta Isaías, hablando años antes de su llegada, en referencia al precursor mesiánico, en referencia a Juan el Bautista, dice que Juan es una voz, nada más. Es una voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es que se cumple estrictamente esto en el profeta Juan, porque él proclamó un mensaje divino en el desierto. Él proclamaba que los hombres enderezaran sus caminos, se convirtieran de su maldad, porque el día del Señor, en el sentido de la llegada del Mesías, en el sentido de que el tiempo mesiánico había llegado, estaba cerca. Y entonces Juan es un precursor mesiánico que simplemente tuvo la encomienda de proclamar con su voz un mensaje en el desierto, un mensaje mesiánico, preparándole el camino al Señor, preparando el corazón de los hombres que iban a recibir al Cristo, pidiéndoles, exigiéndoles por palabra divina que enderezaran sus caminos, que enderezaran sus sendas, porque el reino de los cielos se había acercado. Solamente eso, se había acercado, porque cuando Cristo llega, Él mismo dirá: el reino de Dios ha llegado. Pero yo estoy convencido de que se menciona el desierto no solamente por la locación en donde Él llevó su ministerio profético, sino también, por no exagerar, por la gran escasez de abundancia espiritual que había en el pueblo de Israel. Juan llega en una época en la cual los israelitas ya están impregnados por la tradición, por la secta, por la religiosidad. Le han perdido el sentido y el sabor a la verdad, a la palabra de Dios, a la relación con Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y entonces, en un sentido, Él está en un desierto espiritual también, porque las personas están vacías, sin sentido, sin vida. Y entonces, en medio de ese desierto, Él está produciendo vida por el mensaje que proclama. Grandes multitudes están bautizando, arrepintiéndose de sus pecados para recibir al Mesías. ¿Quiénes somos nosotros hoy, mis hermanos? Esa es la implicación práctica para nosotros el día de hoy. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? No somos más que siervos inútiles, no somos más que colaboradores de Dios, y eso porque Dios así lo quiso por su gracia. No somos más que voces que proclamamos un mensaje mesiánico y también que estamos preparando al mundo para la segunda venida de Cristo, porque Él vendrá por segunda vez, y ahora extendemos la alfombra para que Él regrese, ya no como un cordero, sino como un león. En la primera venida la gente esperaba a un león, pero recibieron un cordero. Ahora la gente espera a un cordero, pero recibirán a un león. Y el asunto es que estamos en esa misma posición, preparando el camino al Señor, preparando su regreso para que encuentre a un pueblo bien dispuesto. Usted no es ni la preeminencia de ninguna iglesia, usted no es el jerarca de ningún lado, usted no vale realmente nada excepto por el valor que Dios le ha dado. Somos criaturas caídas y perversas que no tenemos y no podemos ni siquiera dimensionar la profundidad y la grandeza de lo que estamos predicando. Somos tan viles y pecadores
que no merecemos esta labor porque son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero debemos reconocer que sí somos alguien. Somos lo que Dios dice que somos. Pecadores redimidos por la gracia, que hemos sido colocados en un oficio que no merecemos, pero que tenemos una encomienda: proclamar el mensaje de Dios tal como Él nos lo dio, preparándole a un pueblo bien dispuesto de buenas obras, para que cuando Él regrese, lo recibamos con alegría, con gozo inefable. Y en ese sentido, hermanos, le hago la pregunta yo a usted: ¿está usted preparándole el camino al Señor? ¿Está usted teniendo la misma actitud, la misma personalidad y la misma conciencia del profeta Juan? Vemos aquí a un hombre humilde, un hombre que vivía en extrema pobreza, que tenía un ropaje que realmente no era lo más digno de un profeta tal vez, en apariencia, que se alimentaba de animales silvestres, pero era un hombre que cumplió con una función. Un hombre que entendió que esta vida era temporal y que solamente tenía que cumplir con su misión. Y un hombre que estaba dispuesto a decir: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Creo que esa sería la implicación, hermanos, que preparemos el camino al Señor, que proclamemos su mensaje, que no pensemos más de nosotros mismos de lo que Dios piensa de nosotros, y que si vamos a hablar de quiénes somos, tendríamos que hablar de lo que Dios dice de nosotros. Somos simplemente colaboradores, somos labradores, somos siervos, somos esclavos, somos ministros de Cristo, somos los embajadores. Y esto no en referencia a los pastores nada más, sino en referencia a cada hermano, hermana, joven, viejito, viejita, que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Tiene la encomienda, al igual que Juan, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que Cristo estableció su reino, un reino al cual se accede por la gracia, por medio de la fe en Cristo, un reino en el cual el Rey tuvo que morir por los pecados de su pueblo, ser sepultado y resucitar al tercer día. Esa sería entonces la enseñanza de hoy, mi hermano. ¿Qué va a hacer usted con el mensaje de la palabra y con la identidad que Dios le dio? Hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Prospérala en el corazón de mis hermanos, bendícela en el mío. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te damos a ti la alabanza, la gloria y la honra en Cristo nuestro Señor. Amén. Un saludo, un abrazo, que Dios les bendiga, mis hermanos.